le dice: Señor, aquí no vendemos ni esposos ni padres, aquí solo vendemos regalos. Un bonito día. ¿Por qué? Porque es Día del Padre, ¿verdad? Felicidades a todos los papás que están aquí presentes el día de hoy. Y yo quiero agradecer a mi Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Y el día de hoy quiero precisamente compartir con ustedes esta enseñanza, este mensaje acerca del hombre que todo hogar necesita. Ese hombre que necesitamos en casa, ser que necesita la casa tener, ese hombre que Dios ha puesto en cada uno de nuestros hogares. Yo sé que cada uno de nosotros como varones nos esforzamos porque nuestra casa esté bien, no hablando nuestra casa como construcción, sino nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, y si Dios nos ha permitido hijos, nuestros hijos. Y conforme van pasando los días, cada uno de nosotros nos levantamos temprano a trabajar, a echarle ganas, ¿verdad?, al día, porque sabemos que Dios nos ha encomendado esta bonita y ardua tarea. Sin embargo, muchas de las veces nosotros, en nuestro afán, en nuestra responsabilidad, en el diario vivir y en esos problemas que se vienen, en esas dificultades, cuando alguien tiene ya hijos adolescentes, jóvenes, esos problemas que a veces ellos traen a casa en su forma de pensar y de vivir, a nosotros como padres nos hace hacernos a un lado y nos hace solo concentrarnos en nuestro trabajo, nos hace concentrarnos en las diversiones que en ese momento Dios nos permite tener, y nos enfocamos en tantas cosas, pero pocas veces estamos tan emocionados y tan preocupados por llegar a ser esos varones que Dios quiere que nosotros seamos. El día de hoy, celebrando el Día del Padre, este es un mensaje para todos, no es para los padres, pero va dirigido a los padres, va dirigido a todo varón. Probablemente usted en esta mañana no tiene esa oportunidad todavía, esa bendición de ser padre. Probablemente es un joven, ¿verdad?, que está en busca de un matrimonio y está orando al Señor fervientemente por eso. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. Pero si usted es una esposa, es una hija, es una madre, entonces este mensaje también va para usted, para que ore por su hombre en casa, para que ore por sus hijos, para que Dios permita que tanto su esposo como sus hijos o su padre, sus hermanos, sean esos hombres que Dios quiere que tengamos, que seamos esos hombres que Dios quiere que nosotros seamos en casa. Así que quiero leer un versículo ahí en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, dice, cuando en tiempo pasado, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El mensaje del apóstol Pablo, el pensamiento en este capítulo está hablando acerca de la preeminencia del amor, de lo importante que es el amor y todo ese misterio que el Señor nos da a través del amor. Sin embargo, en este mensaje, en este verso, capítulo 13, verso 11, el apóstol Pablo en su mente está diciendo: en tiempo pasado yo era inmaduro. En tiempo pasado yo era un niño que tomaba todo a la ligera, que jugaba siempre. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad, cuando fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Así que nosotros entonces podemos entender que el llamado
del varón a ser hombre tiene que ser una decisión personal. Una cosa es que seamos varones porque nacemos varones, nacen mujeres, ¿verdad? Y otra cosa es de que el varón se vuelva hombre, y el hombre es aquel que sigue la voluntad de Dios, es aquel que cumple con la voluntad de Dios, aquel que cuida su casa. Ahora, nosotros a veces hemos hecho una pregunta, no sé si usted se la ha hecho, pero la pregunta es: ¿cuándo es que un varón se vuelve hombre? ¿Alguien ha pensado eso? ¿Alguien se ha preguntado, a ver, los varones, ¿cuándo es que yo me volví hombre? Caray, vamos, siempre nací hombre. No, nacimos varones y éramos unos niños inquietos y por ahí jugando. ¿Cuándo es que nos volvemos hombres? En la festividad judía hay una fiesta que se llama Bar Mitzvah. Esa fiesta es para varones, y otra que es Bat Mitzvah es para mujeres. Para los hombres es a los 13 años. Y a los 13 años ellos dejan de ser niños, sí o sí. A los 13 años ellos hacen su fiesta, hacen su entrega. Las niñas lo hacen a los 12 años, y a través de ese momento ellos ya, haga de cuenta que automáticamente ellos dejan de ser niños o niñas en esta fiesta de celebración del mitzvah y se vuelven hombres y mujeres. Eso significa que se les otorga la libertad, pero también la responsabilidad de ser adultos. ¿Cómo se juzga a un adulto? Con todas las de la ley. ¿Cómo se le da la libertad a un adulto? Que haga lo que quiera, y si se equivoca que las pague, ¿verdad que sí? Así es como funciona la vida. A los 13 años en la festividad judía eso funciona así. ¿Usted cree que nosotros podemos hacer eso en nuestra comunidad? Probablemente con algunos sí, ¿verdad? Pero no con todos. A veces tenemos adolescentes de 40 años, ¿verdad? Tenemos personas bigotonas, canudas, pero parecen niños. Entonces, ¿cuándo es que un hombre se vuelve, cuándo es que un varón se vuelve hombre? ¿Cuándo es que un varón se vuelve hombre? El varón se vuelve hombre por elección. El varón se vuelve hombre cuando entiende su llamado de Dios. Se vuelve hombre cuando cumple con su responsabilidad. Por eso le digo, hay hombres que antes de los 13 años ya cumplen con sus responsabilidades. Probablemente usted ha sido uno de ellos. Probablemente usted tiene un hijo que está en esa misma condición. Pero es de que no hay una fiesta, no hay una fecha, no hay un cumpleaños para que éste se vuelva hombre o mujer. En nuestro México, nosotros nos volvemos adultos a los ¿cuántos años? 18 años. Y nos dan una credencial del INE, y con eso nos sentimos inalcanzables e intocables. Pero ese es un problema, porque ya tenemos las responsabilidades de un adulto, y si nos equivocamos, ahora sí nos meten a la cárcel, ahora sí nos cobran, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces las personas queremos los privilegios y las bendiciones que es ser adulto, pero no queremos las responsabilidades de ser un adulto. Así que estamos buscando la manera más fácil de hacer nuestro trabajo, y estamos buscando la forma de que todo funcione. No le hace que no vaya de a tiro bien, pero que funcione. ¿Por qué? Porque mientras funcione, nosotros podemos encontrar comodidad. Ahora, nosotros podemos entender que si el varón asume su responsabilidad, entonces este se vuelve hombre. Pudiéramos entonces decirlo así, que nace varón, pero se vuelve hombre por elección. Todo varón se vuelve hombre por elección.
Y si nosotros entendemos esta frase, nosotros podemos entonces seguir diciendo que Dios nos creó con intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad con la que Dios creó al varón? Lo creó líder, lo creó sacerdote, lo creó para ser ejemplo. El líder es aquel que va adelante de todos sus seguidores, de todos los que tiene detrás, y los va enseñando y va pisando el camino, y si es necesario abre el camino para que todos los que vienen detrás caminen por ese sendero más fácil. El líder es un ejemplo de servicio, de amor, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de obediencia, en el cual le dice a todos los demás: sí, tienes que hacer esto, tienes que amar a Dios, tienes que trabajar, tienes que seguir adelante. Pero ese líder no lo dice con sus palabras, lo dice con sus hechos, lo dice con su caminar. Dios nos creó a los varones con intencionalidad. Él tenía un propósito en mente para usted y para mí. Él no dijo: déjame, creo algo hermoso y perfecto, ahí está el hombre, ¿verdad? No fue así. Él dijo: lo voy a crear para darle algo especial. Dios nos dio algo excepcional. No estoy diciendo en ningún momento que a la mujer no le ha dado, porque la mujer llegó a completar al hombre. La mujer es la ayuda idónea, es el complemento perfecto para el varón. Pero Dios creó al hombre para que sea el líder de su hogar. Dios creó al hombre para que sea el ejemplo. Y muchas de las veces el varón, cuando llega a casa, llega cansado, llega lleno de problemas y de cosas. ¿Y qué hace? Se va a su taller, se va a su sala, se va a su cuarto, se va al patio, y allá no quiere que nadie le interrumpa. ¿Por qué? Porque él está cansado, él ya trabajó, él ya viene abrumado. Pero Dios nos creó para que seamos ejemplo aún en medio de ese estrés, para que nosotros le enseñemos a nuestra familia, empezando por nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo se deben de llevar las cosas a Dios. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha estresado? ¿Qué ha hecho cuando se ha estresado? ¿Qué ha hecho cuando tiene un problema? La forma correcta y adecuada es venir a Dios, ¿verdad que sí? Es venir a Dios y entregarle las cargas a Dios. Y si mi esposa y si mis hijos o mis hijas me ven que yo estoy cansado, que yo estoy estresado, pero vengo y me postro de rodillas y oro a Dios y leo la Biblia y me entrego a Dios y hago cosas para Él, entonces estoy dando ejemplo y estoy siendo ese buen líder que Dios quiere que yo sea. En la creación, cuando Dios creó a Adán, le dio 3 cosas por hacer, y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En el verso 21 en delante dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En la historia de la creación, cuando Dios forma al primer hombre, lo acabamos de leer, dice que le dio 3 cosas. Ahí dice: le dio el Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio un trabajo para hacer. Le dio algo que cumplir. Le dio donde se ocupara. Le dio la responsabilidad de trabajar.
Después de eso dice que, bueno, yo lo puse invertido, pero dice que le dio: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le dio a entender que tiene que obedecer, le dio una voluntad propia. Para Dios hubiera sido fácil, y para Adán más fácil, no haber puesto ese árbol que no debía de comer. ¿Para qué lo pone? ¿Para qué lo pone si decía que no? Bueno, para que el hombre en su voluntad decidiera por sí solo, porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la oportunidad de decidir si lo queremos o no lo queremos. Voluntad para obedecer. Y bueno, en ese otro tercer punto, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo echó en un sueño profundo y de su costilla sacó su ayuda idónea. Le dio una mujer para amar. Entonces pudiéramos decir que Dios le dio al hombre tres cosas, sabiendo que la mujer no es una cosa, pero sí lo que debe sentir el hombre por la mujer, que es: le dio un trabajo, le dio amor y le dio la obediencia, o la voluntad para la obediencia. En ese sentido, cuando Adán está en el huerto, él tiene un trabajo para hacer, tiene una esposa que amar, tiene una voluntad que seguir y tiene una obediencia que dar hacia Dios. Cuando nosotros vamos a la historia del Génesis capítulo 3 verso 1, nos damos cuenta que existe la serpiente en el huerto. Dice: pero la serpiente, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dice que la serpiente le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando nosotros vemos esta parte en la historia, que de ahí en adelante todo se descompone, ¿verdad?, en la creación de Dios, vemos a la serpiente ahí en ese lugar. Y tengo una pregunta: ¿qué hacía la serpiente en el huerto? ¿Por qué la serpiente estaba hablando con Eva? ¿Por qué la serpiente más astuta estaba diciéndole a Eva que no había ningún problema? Dios le dio a Adán, Dios le dio a Adán un trabajo para hacer. ¿Cuál era el trabajo? Cuidar del huerto, ¿verdad? Labrar, proteger, velar por los animales, cuidar que todo estuviera en su lugar. Le dio una mujer a la cual amar. ¿Qué significa amar? Cuidar, dar su vida por ella. Dios le dio una voluntad para obedecer, para que decidiera si hacía lo bueno o hacía lo malo. Y cuando la serpiente entra en el huerto, estamos hablando, sabemos que es Satanás, la serpiente, y lo vamos a llamar serpiente. Cuando la serpiente entra en el huerto, él hace su trabajo, pero Adán está distraído. Adán no está cerca de la mujer. Adán no está echando a la mujer a un lado. Adán no está protegiéndola detrás de él. Adán no está cuidando ese lugar cerca del árbol. Simplemente Adán está distraído.
Y cuando el hombre está distraído, hace que todo su entorno, en este caso hablando del hogar, sea vulnerable. Es decir, el hombre distraído no cumple su trabajo. El hombre distraído permite que la serpiente entre. El hombre distraído permite que su casa se desmorone. Entonces, yo pregunto, ¿verdad? ¿Fue un descuido de Adán? ¿Fue desobediencia de Adán? ¿Fue astucia de la serpiente? ¿Fue vulnerabilidad de la mujer? ¿Qué piensa usted? Para mí fue un descuido de Adán. Para mí Adán no estaba haciendo su trabajo. Para mí Adán incumplió lo que Dios le había dado, y por eso es de que comió Eva y comió él, y por eso es que fueron echados del huerto, porque Adán en su voluntad de obedecer no la cumplió. Los únicos 3 trabajos que Dios le dio al hombre, los 3 trabajos los echó por la borda. No cumplió ni uno de ellos. En esa forma, cuando el hombre está distraído, cuando el hombre pierde su propósito, el hombre no está cumpliendo su rol como varón, y de esa forma está descuidando su hogar. El hombre fue creado, como dije hace un momento, el hombre fue creado para guiar, fue creado para amar, fue creado para ser líder. El hombre fue creado para ser ejemplo. Y si el hombre no está cumpliendo su trabajo y está distraído de su propósito, entonces no solamente está pecando él, sino que está dejando que su casa sea vulnerable. Probablemente en nuestra casa hay problemas. Probablemente en nuestra casa hay situaciones que no nos están gustando, y a veces le echamos la culpa a todo mundo. Pero a veces es necesario ir al espejo, como varones, como papás, como esposos, como cabeza del hogar. Es necesario ir al espejo y decir: soy yo el problema. Estoy pasando tiempo con Dios, le estoy dejando el trabajo a mi esposa, estoy cumpliendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Es momento de llegar al espejo y hacer todas las preguntas posibles para saber si el problema reside en la cabeza del hogar y no en aquellas otras cosas que nosotros estamos culpando. Nosotros a veces creemos que por trabajar y por traer el solvente económico a nuestra casa es suficiente, pero no es así. Hay una historia, anécdota de un hombre de dinero, un hombre de negocios, que llegó a una tienda, llegó a una plaza, andaba de viaje, llegó a una plaza, entró a una tienda y le dice a la persona que lo atiende, le dice: oye, estoy buscando el mejor regalo para mi esposa, y estoy buscando el mejor regalo para mis 2 hijos. Sabes, yo tengo días fuera de la casa. Yo no sé qué les gusta, pero yo quiero saber lo mejor que tengas en esta tienda, yo lo voy a pagar. Mi esposa y mis hijos casi no los veo porque estoy trabajando continuamente, estoy de viaje, pero necesito llevar algo bonito, algo que los sorprenda para cuando yo regrese a casa. Y le dice la persona que lo atiende, le dice: señor, aquí no vendemos ni esposos ni padres, aquí solo vendemos regalos. ¿Qué dice esto? Lo mejor que nuestra familia puede recibir es nuestra presencia, es nuestro amor, nuestra guía, nuestro ejemplo. Las cosas materiales salen sobrando. Cuando el hombre está distraído, lo vuelvo a decir, incumple su propósito. Cuando el hombre está preocupado por otras cosas menos por su familia, entonces se equivoca y deja que la serpiente entre a su casa, deja que el pecado gobierne su casa, y es por eso que la casa se destruye, porque el hombre está distraído. Pero bueno, el hombre que todo hogar necesita no es este tipo de hombre. No es este hombre distraído, este hombre que se permite ciertos lujos, que no le importa equivocarse y aún así sigue adelante. Ya me corrieron del huerto, pues vámonos, ¿verdad? Todos tristes a trabajar, pero pues así es la vida.
El hombre que todo hogar necesita es aquel hombre que es semejante a Cristo, aquel hombre que busca a Cristo como su ejemplo. Y es que usted va a estar de acuerdo conmigo. Por más que nosotros busquemos en cualquier otro lado, lo mejor siempre va a ser la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros estemos buscando, allí lo vamos a encontrar. Es necesario que el hombre sea un hombre de Dios, sea un hombre semejante a Cristo. Y yo le digo, una persona no puede ser semejante a Cristo si no conoce a Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Necesita conocer a Cristo para ser semejante a Él. ¿Cómo va a ser semejante a Cristo si no lo conoce? ¿Cómo va a ser semejante a Cristo si no lee su Biblia? Si no ora, si no vive para Dios, si no honra a Dios con su vida, con su forma de ser así tan varonil, si no honra a Dios con esa forma de ser tan mujer, tan femenina, si no honra a Dios de esa manera, entonces si no lo conoce, ¿qué está haciendo de su vida? ¿Conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Buscamos a Dios? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Queremos parecernos al Señor? ¿Queremos ser semejantes a Cristo? Necesitamos venir y conocerle. ¿Estamos de acuerdo, verdad? En Efesios capítulo 5, versículo 25, tenemos ese mensaje de cuando se escribe a la familia, se escribe el comportamiento y el rol que debe de tener el varón con la mujer. Y es que mire, para Dios es tan importante la casa y el matrimonio y la familia como lo es su iglesia. De hecho, Dios compara el matrimonio con la iglesia. Dios compara la familia con la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el hombre quiere ser un reflejo de Cristo y quiere ser semejante a Él, entonces se vuelve un hombre protector, se vuelve un hombre obediente, se vuelve un hombre sacrificial que da su vida sin pedir nada a cambio y sin pensar, se vuelve un hombre presente, como la anécdota que le platiqué ahorita. Aquel vendedor le dice: oye, aquí no vendemos esposos ni padres, lo que tu familia necesita es tu presencia. Cuando un hombre quiere ser semejante a Cristo, se vuelve un hombre en toda la extensión de la palabra, como Cristo se vuelve, vuelvo a decirlo, protector, obediente, sacrificial y presente. Entonces podemos decir que cuando un verdadero hombre está buscando la semejanza a Cristo, es un hombre que ama a su hogar, es un hombre que da su vida por su hogar. Es un hombre que no le importa lo que está sucediendo, no le importa lo que está alrededor de su vida. Él ama su hogar. ¿Qué es amar? Darlo todo, sin importar lo que está pasando, darlo todo. Mire, allí en el Efesios capítulo 5, verso 26 en delante dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo mismo dio su vida por la iglesia. Y dice el apóstol Pablo: así como Cristo dio su vida por la iglesia, el verdadero hombre de Dios necesita dar su vida, y no solo por su esposa, por su hogar, por su familia. Debe de ser un hombre que se entregue todos los días, así como Cristo lo hizo. Se entregó para santificar su iglesia, se entregó para purificar su iglesia. Y lo dice verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Y luego vuelve y dice: así también
Los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El hombre que quiere ser semejante al Señor Jesucristo debe de entender esa palabra de 3 letras. Son 3 letras. Si lo vemos en el verbo es amor, son 5 letras. Es una palabra tan corta, pero que tiene un significado tan profundo que pocas veces lo podemos vivir tal cual. El verdadero hombre de Dios ama su hogar. Cuando la serpiente está buscando el lugar y el momento para entrar a nuestra casa, nosotros como varones, al amar nuestro hogar, siempre estamos atentos a todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Acuérdese, Dios nos dio un trabajo, nos dio una esposa para amar, nos dio amor y nos dio una voluntad para obedecer. Y si el hombre ama su hogar, entonces es un hombre presente, es un hombre que es líder, que es guía, que es ejemplo. Y de esa manera entonces el hombre tiene la autoridad espiritual, tiene la autoridad moral para sacar a la serpiente, para no permitir que el pecado entre en su vida, para no permitir que la destrucción que esta trae llegue a su familia, porque el hombre está atento, está cuidando. Y para que el hombre funja en esta función, el hombre necesita estar conectado con Dios. El hombre necesita conocer a Dios. Así que varón, hombre, en esta tarde, en esta mañana, necesitamos conocer a Dios, necesitamos acercarnos a Él. Busque su Biblia, escuche la Biblia, cante a Dios, sirva a Dios, haga algo que le llene, que le anime y que le haga conocerlo. No viva su vida como cualquier otro. De esa forma nosotros entonces nos volvemos hombres conforme al corazón de Dios. Un hombre que cumple con sus responsabilidades, un hombre que hace su trabajo, su amor, su obediencia. Es un hombre que se sacrifica por su casa, un hombre protector, un hombre que está atento, pero sobre todo es un ejemplo, es un guía para sus hijos. ¿Cómo es posible que nosotros le digamos a nuestros hijos qué hacer y nosotros no lo hagamos? ¿Usted quiere que sus hijos amen a Dios? ¿Quiere que sus hijos sirvan a Dios? ¿Qué necesita? Hacerlo usted. ¿De acuerdo? ¿Usted quiere que sus hijos vivan para Dios? Viva usted para Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que realmente no vacila en su rol, no está jugando con lo que Dios le ha dado y está preocupado por ser aquel hombre semejante a Cristo. Y para eso necesitamos conocerlo. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Hoy en día esto de la Biblia y esto de leer y esto de orar, ya solo lo hacemos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en grupos, cuando estamos en la familia y estamos pasando algo. Pero ya no se escucha mucho esto de que tienen un tiempo devocional día a día, de que tienen un tiempo de oración, de que se alejó porque necesitaba orar, de que se levanta más temprano porque entrega su día a Dios antes de irse al trabajo. Ya no suena esto tan fácil. Probablemente usted lo está haciendo, pero esto ya no es algo común porque ya dicen por ahí, los tiempos ya cambiaron. Ya nomás me subo al carro, le pongo a la radio ahí en la camioneta y ahí se pone la audiobiblia. Los tiempos cambiaron, decimos nosotros, y con eso nosotros nos engañamos creyendo que estamos conociendo a Dios cuando en realidad estamos haciendo lo que mucha gente ahora está haciendo. Para conocer a Dios necesitamos un tiempo especial, necesitamos invertir nuestro tiempo y incluso nuestro dinero. Porque a veces hay que ir lejos, a veces hay que estar, a veces hay que participar. Y tenemos que estar siempre en la línea de servicio y de trabajo. Un hombre conforme al corazón de Dios, entonces es aquel que se vuelve sacrificial. Por eso lo puse en medio. Se vuelve sacrificial.
todo lo que nosotros hacemos nos cuesta. Todo lo que nosotros hacemos debe de costarnos. Todo lo que nosotros hacemos debemos de demostrar que estamos interesados, por eso nos cuesta. Y cuando las cosas nos cuestan, ¿qué? Las valoramos, ¿no? Cuando las cosas nos cuestan, las valoramos. Y si nosotros estamos haciendo sacrificios para ser ese varón, ese hombre que Dios quiere que yo sea, entonces voy a valorar mi vida, voy a valorar mi familia, voy a valorar lo que Dios me ha dado, y de esa forma entonces voy a ser un verdadero hijo, un hombre de Dios. Y un verdadero hombre de Dios es un hombre estable emocionalmente, espiritualmente. Es un hombre que no vacila, es un hombre que es confiable en cualquier área, en cualquier ámbito. Un hombre conforme al corazón de Dios, un verdadero hijo de Dios, es un líder en cualquier lugar donde se encuentre, y sobre todo es un ejemplo a seguir. Un verdadero hombre conforme al corazón de Dios es un ejemplo a seguir. De esa manera, nuestra casa necesita varones comprometidos. Nuestra familia necesita hombres que realmente cumplan con su responsabilidad. Necesitamos ser hombres que amemos a Dios. Necesitamos ser hombres que seamos a su semejanza. Cuando Dios creó al varón para que cumpliera su responsabilidad y entonces se volviera hombre. Dios creó al varón, pero que cuando entendiera su responsabilidad se hiciera un verdadero hombre. Y nuestra casa necesita hombres responsables. Nuestra casa, nuestra familia necesita hombres ejemplo. Nuestra casa necesita hombres que sean sacrificiales en todo lo que hacen. Necesita hombres conforme al corazón de Dios. Y recuerde una cosa, cuando nosotros nos distraemos, entonces la serpiente puede entrar y puede destruir nuestro hogar. Así que cuando nosotros entendemos nuestro rol y nuestro llamado como verdaderos hombres de Dios, estamos atentos a lo que está sucediendo. No hay nada más importante que nuestra familia, pero sobre eso está Dios. Lo más importante es Dios. No permitamos que nadie nos quite ese gozo que Dios nos da. No permitamos que nadie nos quite la bendición de estar cerca de Dios. Si usted y yo queremos ser hombres realmente al corazón de Dios y reflejo de Cristo, necesitamos ser hombres atentos, hombres responsables, hombres amorosos. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y quiero terminar orando. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el principio de ella. Hoy te pedimos, Señor, por nuestra casa. Te pedimos, Señor, por nuestra familia. Y el día de hoy, Señor, yo te pido por cada varón aquí presente, Señor. Te pido por cada varón, Señor, que el día de hoy, Señor, disfrutamos, Señor, de la bendición de escuchar tu palabra. Señor, disfrutamos de este principio, Señor. Yo te pido y te ruego por ellos, Señor, para que nos animes, Señor, a seguir adelante en tu palabra. Nos enseñes, Señor, el camino que debemos andar cada día. Señor, bendice su hogar, Señor, a través de cada uno de ellos, Señor. Y si hay varones, Señor, que necesitan cambios, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ayúdales, Señor, a tener ese cambio que transforme su vida, Señor. Ayuda, Señor, que a través de ellos, sus hijos, sus familias, su esposa, Señor, sean bendecidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que seamos una comunidad de creyentes que honre tu palabra, Señor, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, siempre sea, Señor, para bendición tuya, Señor, y honra a tu nombre. Gracias por este día, gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewild has maar ons op te horchen. Onze welt leeft van jou in diestenis en angst en in armoed. Want die een vriend has oder irgendwem weet wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die wurscht diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn die von dieser je in best für Lebenszeug ist oder die nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Also deren sind ob für alle Menschen.
Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklapp nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch die Weg taub kommen. Hier merkt wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht im Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden Sie das nicht mehr, was hier uns angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirche.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn du in YouTube kommt, dann würden wir gleich natürlich subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was die dort anwollen.